Que Dios les los bendiga de nuevo. Gracias al Señor por tenernos todavía con vida y con salud. A Él se lo debemos todo. Gracias al Señor porque podemos todavía una semana más estar con ustedes. Damos gracias al Señor. No me canso nunca de darle gracias por lo bueno que Él es, por su grande misericordia. Título de la lección de hoy: Hacedores. Hacedores. Pero antes de empezar, vamos a orar en esta hora. Quiero animarlos a todos a que tomemos tiempo para estar a solas con Dios. Si no tiene oportunidad en las mañanas, que está silencio, o al mediodía, en la noche, cuando ya todo está acabado y que los negocios del día y del mundo ya se han terminado, tomemos tiempo para estar de rodillas buscando su divina presencia. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por cuán grande eres tú, Señor, por tu grande misericordia, por tu amor, porque tú eres maravilloso, Señor, porque tu gracia divina, Señor, nunca ha fallado. Gracias por amarnos tanto, Señor, que nos diste a tu amado Hijo para que muriera en lugar nuestro, para que nosotros a través de Él pudiéramos tener vida. Bendice esta palabra, Señor. Bendícela. Yo digo que la bendigas en los corazones de aquellos que van a escuchar en esta hora, porque tu palabra en sí es bendita, Padre. Bendice cada corazón, Señor, cada mente que está escuchando y que van a escuchar a través de la semana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Nuestra lectura se encuentra allí en el libro de Santiago, el capítulo 1, el verso 22. Nos dice Santiago: mas sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. La palabra, y quiero empezar con esto, que los hacedores de la palabra son aquellos que practican lo que ellos creen. Los hacedores de la palabra son aquellos que practican lo que creen. Juan nos habla de una manera gloriosa ahí en el capítulo 13, el verso 17. Si sabéis estas cosas, escuche bien, si sabemos estas cosas, bienaventurados seréis, y se detiene, si las hicieres o si las practicares. Cuando yo y tú miramos la palabra del Señor, tenemos que verlas con nuestros ojos físicos y luego poner en obra esta palabra en cada una de nuestras vidas. Cuando yo y tú escuchamos la palabra y sabemos qué es lo que ella nos está diciendo, no es suficiente. Si es que nuestras vidas no son transformadas como resultado de haberlas escuchado o haberlas leído. Capítulo 4 del libro de Santiago. Ahí en el verso 17.
Escuche bien. Dice, el pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Santiago nos habla de que el hombre y la mujer que son creyentes conocen la palabra, pero no la viven. Santiago dice, es como la persona que se para enfrente del espejo, ve su apariencia, se retira del espejo y se le olvida lo que vio. ¿Cómo lo puedo poner en más términos simples para nosotros? Porque la palabra del Señor es simple de ponerse en obra, no es complicada. Por ejemplo, uno, hablando de mi persona, me visto, me pongo corbata y todo eso, pero lo hago enfrente del espejo porque el espejo me está diciendo exactamente cuáles son los defectos, si me quedó chueca, si no me chea, si el pantalón está bien en su lugar, para poder salir confortable sabiendo que corrigí todos los defectos que miré mientras me estaba viendo en el espejo. Porque qué duro es y qué triste es saber poner en obra las cosas que nosotros bien sabemos, pero no las hacemos. En el día de hoy tenemos muchos malos ejemplos y parece que esos son los que más y más estamos poniendo en obra en nuestras vidas y se nos olvida que nosotros somos creyentes, o sea, que Cristo es Señor de nuestras vidas. Por eso el escritor sagrado nos dice que el pecado está en que yo y tú sabemos hacer lo bueno, pero no lo estamos haciendo. Tenemos que vernos. Tenemos que vernos. Si tú andas en un lugar público, ¿qué es la diferencia tuya como creyente y aquel que no es creyente? Yo y tú tenemos que mirar la palabra y usarla como el guía y el ejemplo que necesitamos para que nosotros como creyentes podamos ser diferentes a los demás. Si nosotros, nos dice Primera de Juan 2:3, pero quiero que me lo escuche con todo lo que está de usted en esta hora. Y nos dice, porque lo que queremos en esta hora es que yo y tú no solamente oímos la palabra, sino que la hacemos, la llevamos a cabo. Todo lo que dice la ponemos en obra. Y dice Juan, capítulo 1 de Juan 2:3. Y en esto sabemos, escuche bien, en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. O sea, lo que yo estoy poniendo en obra o en práctica le deja saber al mundo en realidad que nosotros lo conocemos. ¿A quién? A Jesús, nuestro Señor. Este verso Juan describe la vida de una persona que tiene una fe genuina. Y nos dice Santiago, así se ve una fe genuina. Santiago dice, aquellos que ven la verdad de Dios tienen que
a actuar en aquello que han escuchado, no meramente solo escuchar, sino tenemos que ponerla en acción. ¿Se me entiende? La miraba esta escritura en la versión nueva. Dice, hacer todo lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Porque si solamente escuchamos y hacemos nada, dice Santiago, se están engañando a sí mismos. ¿Se me escucha? Es importante que la fe genuina, si yo creo lo que dice su palabra y yo creo que es verdad, pero nunca la practico, entonces, ¿a quién estoy engañando excepto a mí mismo? El libro de San Lucas, el capítulo 11, el verso 28, escuche bien lo que el Señor nos dice en esta hora. Y Él dijo, escuche bien, y Él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, escúchelo. Pero el Señor Jesús le agrega algo glorioso aquí. Dice, y la guarda. Guardarla significa que nunca se olvida, que es algo que debo de practicar continuamente en mi vida. Es algo que me urge vivirlo. Yo no estoy hablando de perfección, estoy hablando de una manera de vivir de aquellos que no conocen a Dios, a los que lo conocemos. Nosotros en el día de hoy estamos en nuestras iglesias y en nuestros hogares, y aun cuando andamos en el mundo, muy enfocados en lo que yo siento, en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta. Pero en realidad, Santiago nos dice en este primer capítulo, y él está describiendo la fe genuina de una persona que ha puesto toda su confianza en el Señor. Otra cosa que miro aquí que es importante es que Santiago nos está enseñando que el pueblo o la persona debe de enfocarse a largo plazo, no nomás al momento, sino a largo plazo. Leemos la palabra de Dios por unos 5 minutos, pero Santiago nos está diciendo que la palabra del Señor debemos estudiarla, y eso significa continuamente debemos de estudiar esta palabra. Y luego, no solamente para saber, sino para permitir a Dios que cambie todas aquellas cosas que hay en nosotros que no son de Él, y luego aplicarnos esos cambios que Dios ha traído a nuestras vidas para que el mundo pueda ver la diferencia entre el que es y el que no es. Esto cabe desde la manera en que nos vestimos, la manera en que hablamos, la manera en que nos comportamos, a los lugares donde vamos. Todo eso se aplica. La palabra del Señor nos ayuda a nosotros a discernir. Pablo dijo que a él le convenía hacer todo, pero no todo lo edificaba, no todo le convenía. Y esto es lo que a nosotros hoy en día se nos ha olvidado. Todo lo podemos hacer, ya.
pero no todo nos ayuda en el crecimiento, en nuestra madurez, en nuestro enfoque en aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros tenemos que accionar en lo que hemos escuchado. Si yo le pregunto, el sermón de hoy en su iglesia, ¿qué fue lo que dijo el Señor a su vida? ¿Cómo lo vas a poner en obra a través de esta semana? Su palabra nos enseña y lo que nosotros sabemos de Él nos ayuda a esa preparativa necesaria para que el momento que Cristo venga por nosotros, no andamos buscando prepararnos, sino que ya estamos a través de su palabra, porque ella nos enseña qué es lo que necesitamos y qué es lo que tenemos que deshacernos. Santiago sigue diciendo que nosotros, como hacedores de la palabra, escuché este sermón, qué hermoso. O usted puede decir, pues no sentí nada. Pero la palabra del Señor dice, ¿cómo me va a afectar ese sermón a mí hoy, este día, el día de mañana, el día que sigue y el día que sigue y el mes que viene? Porque yo y tú no somos personas que miramos nomás enfrente, sino miramos a largo plazo. Porque no sabemos qué tanto va a durar el Señor por venir, pero hay que vivir en esa vida necesaria que su palabra la requiere de cada uno de nosotros. Mire, ahí en Santiago, el capítulo 2, el verso 14, mire lo que nos dice el Señor. Santiago 2. Vamos a leer del 14 al 18. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Escuche bien. Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, ven, paz, caliéntate, hártate, y no le da las cosas necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovecha? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. ¿Sí me entiende? Si yo tengo fe, la palabra es aplicada a mi vida porque quiero imitar a aquel que me ha llamado. Quiero imitar a aquel que vive en mí. Pero ahora vuelvo a repetir, perdido todo lo que tiene que ver con santidad, separación, consagración, y todo vale. Pero Pablo nos dice como Santiago, no es cierto. Nos estamos engañando a nosotros mismos, porque no hemos permitido que la palabra del Señor nos cambie. El Señor Jesús nos dice en Mateo 12, el capítulo 50. Escúchelo bien. Yo quiero que no perdamos nada de lo que el Señor trae hoy para su vida como la trajo para la mía. Escuche bien, Mateo 12, 50. Porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, escuche bien, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Quién es? Porque digo que soy. No, dice, el que hiciere la voluntad de mi Padre. ¿Y qué es la voluntad de nuestro Padre? Que imitemos a Jesucristo en lo que Él hizo, está haciendo y nos ha dejado escrito en su palabra
para que podamos vivir una vida que refleje al mundo que somos hijos de Él. Santiago también nos está diciendo, para poder ser hacedores de la palabra, significa que tenemos que poner en obra los preceptos de nuestro Señor Jesucristo, o sea, lo que acabamos de leer. Ahí en el libro de Mateo, ahí en el capítulo 7, del verso 24 al 27, mire, lo voy a leer porque para mí eso es algo, excuse me, es algo glorioso. Es algo glorioso. Mateo, capítulo 7. Los traigo todos escritos, pero me gusta leerlo de aquí de la palabra. Escuche bien lo que dice. Comenzando con el verso 24. Cualquiera pues, escuche bien, cualquiera pues que me oye estas palabras, pero si nota que primero viene el oír y luego dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Escucha el verso 25, perdón. El 26, perdón. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos, hicieron perpetuo en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Mi querido hermano y amigo, la palabra del Señor dice, si no somos hacedores, nos estamos engañando. Y hoy tú tenemos que poner en práctica esta palabra. Y hoy tú tenemos que deshacernos de toda pudrición que haya en nuestras vidas, toda inmundicia, toda maldad que haya en nosotros, antes de que yo y tú podamos sinceramente humillarnos y obedecer lo que el Señor nos está diciendo, y así, a través de eso, crecer y madurar en Él. Porque la idea no es empezar, sino terminar. Dice el Señor, he aquí vengo presto, ahí en Revelaciones 22:7, he aquí vengo presto, bienaventurado el que guardare las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado, somos triplemente bendecidos si guardamos y aplicamos la palabra en nuestras vidas. La fe genuina, mi querido hermano y amiga, experimenta siempre las bendiciones que vienen de Él. Alguien me estaba, y rapidito, porque mi tiempo se acaba rápido, pero aquel y aquel me dijeron, nadie está bien excepto la palabra del Señor. Si alguien te dice algo contrario a lo que está escrito, no lo creas, porque la fe genuina dice Dios, Dios está correcto, Dios está bien, todo lo demás está mal. La fe genuina le cree a Dios y está dispuesto a permitir los cambios en su vida y hacer aquello que es recto, basado en lo que está escrito en la palabra de Dios. Acuérdense, el mundo anda buscando ver a Jesús, pero todo lo que hablan, mi pastor en tiempos antiguos, en los 60, me acuerdo,
predicaba y dice que muchos creyentes son como la víbora, dice, van dejando una huella, pero con la cola la van desborrando. Escuche bien. Estamos apagando al mundo porque decimos una cosa, pero estamos viviendo otra. Y Santiago nos reta en esta hora a vivir lo que decimos que somos. Somos hijos de Dios, vivimos como hijos de Dios, nos dice Santiago. Nuestro Dios es santo, nosotros también debemos de vivir en santidad. Esta palabra es reforzada y debe ser reforzada en cada una de nuestras mentes para que lo que yo digo que soy lo respalde con lo que hago. Con este verso termino en esta hora. Dice, amados, ahí en 3 de Juan, el verso 11, amados, no sigas lo que es malo, sino aquello que es bueno. El que hace el bien es de Dios, mas el que hace malo o lo malo no ha visto a Dios. Mi punto es que no nos engañemos. La palabra es bien clara y lo enseña. Está de nosotros recibirla y ponerla en obra. Porque de otras maneras nos estamos engañando y qué triste. Si llega la trompeta a sonar y nos quedamos, entonces ¿de qué sirvió todo? ¿De qué sirvió todo? ¿O de qué sirve decirle a alguien cuán grande es Dios si no estamos viviendo como Él? Padre amoroso, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, les he dado tu palabra, Señor, así como tú a mí me la has dado. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que nos ayudes, que nos empoderes, Señor, que dejemos las cosas del mundo, nos deshagamos de todo mal, de toda carga, como dice Pablo, que nos tiene atados, que seamos liberados, Señor, para vivir tu verdad y que no haya nadie alrededor de nosotros que no se dé cuenta que somos creyentes, que somos hijos tuyos. Bendice tu palabra en cada corazón en esta hora, Señor. El tiempo es corto, tu venida está cerca, Señor. Que alcemos nuestros ojos y veamos que la hora de nuestra redención está cerca y que es menester guardar esta palabra como la cosa más sagrada y como el tesoro más bello. En Cristo Jesús te lo ruego todo, Padre. A ti doy gloria y honra y alabanza, porque tú eres digno. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, en esta hora, que Dios me los bendiga ricamente y pongamos en obra lo que yo y tú sabemos que es bueno. Hasta la próxima.